Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Muchas gracias, gobernador. Gracias por la invitación, me halaga mucho. Al contrario, que no le Gracias. halague tanto, porque pobre Guerrero, ¿verdad? Han sido tiempos difíciles. ¿Por qué quiso ser gobernador en este momento tan Pues al complicado? final Yo me de acuerdo cuentas, que se lo pregunté, se sacó la rifa del tigre, cuando yo creo que debe sentir mucha impotencia y mucha frustración, ¿no, gobernador? Que no se ve lo que hace. si yo me lleno de pesimismo ya no sirvo, pero yo creo que sí sirvo. ¿En qué momento diría, pues yo no sirvo para esto, ya me voy? Cuando pierda el ánimo, A pesar de que trabajar. no se vean resultados. Tendrán que verse en algún momento. El caso Ayotzinapa es una herida abierta, lamentablemente todavía, y que difícilmente se ve que vaya a cerrar. Es una herida que difícilmente sanará si no se aplica el asunto con auténtica justicia. ¿Qué hubiera hecho usted siendo gobernador? Y estando ahí, ¿hubiera renunciado, por ejemplo? ¿Hubiera presentado su renuncia? No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Rachel. How are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa, sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos, hombre? Chabelo, es una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué? ¿Qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico. ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with home. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Por Adela. Esta noche nos acompaña aquí en este estudio el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Muchas gracias, gobernador. Gracias por venir. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación, me halaga mucho. Al contrario, no, al contrario. Que no le Gracias. halague tanto, porque está en buena medida es porque, pues, pobre Guerrero, ¿verdad? Pues ha sido un tiempo difícil, lo hemos platicado en varias ocasiones en las entrevistas que tú me has distinguido. Han sido tiempos difíciles, sin duda. Los 2 años de septiembre del 2013 que cae Ingrid y Manuel, tormentas que destruyeron no solamente las costas, sino las partes altas y de hecho perjudicó a todas las 7 regiones. De ahí, después ya nos íbamos reponiendo y en septiembre del 2014 vino el caso de Iguala, Ayotzinapa, con los 43 jóvenes desaparecidos, la gente que muere ahí. Guerrero se hace conocido e Iguala por este acontecimiento no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Y es un asunto que ahí está todavía. Entonces son acontecimientos que han lastimado, han marcado a Guerrero. Viene la elección, algunos pensaron que la elección ni siquiera se iba a hacer. Se hace la elección, llego a ser gobernador y han sido 6 meses intensos, que todos los días se han vivido con una gran intensidad. 6 meses exactamente. ¿Usted esperaba así el desafío? Yo no sé si sea muy aventurado decir que son los tiempos más difíciles de Guerrero. Guerrero siempre ha sido un estado con ciertas peculiaridades, Complejo. ¿no? Y complejo. La pobreza siempre ha estado ahí, problema con los maestros, en fin, transportistas, pero esta cosa de la inseguridad y la violencia. En 6 meses, 1000 muertos, gobernador. 700 y fracción. Son 700 y fracción. Igual son muchos, ¿no? Bueno, Uno es mucho. lo que ¿Cuándo? pasa es que, bueno, son 700 en lo que va el año, hasta el día diríamos, de ayer. Un promedio de 6 fallecidos dolosos promedio en Guerrero. El año más delicado, el más fuerte, 2012, promedio 6.3. Diríamos que vamos como abajo todavía del promedio más grave que hubo en ese año. Sí me imaginé, sí pensé, sí sabía Usted que iba a vivía ser ahí, complicado. digo. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo soy un gobernador que llegó a ser gobernador, primero candidato y después gobernador, viviendo en Guerrero. Yo no fui de fuera. Vivía yo en Guerrero, tenía varios años de ser un actor,
era yo diputado local, viví los acontecimientos recientes, especialmente el caso de Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa, lo Siendo viví diputado. siendo diputado local. Soy un caso de ser diputado local a ser candidato. Normalmente los candidatos al gobierno del Estado, casi en la mayoría de los estados, o son diputados federales, son senadores, o son muy importantes o fuertes presidentes municipales. Yo salí de ser diputado local, viví de cerca los acontecimientos de Ayotzinapa, Iguala, y todo eso me permitió tener una visión Pues muy real. clara, muy real de lo que pasaba. Y he vivido en Chilpancingo durante los últimos 29 Usted años. fue 3 veces alcalde de Sí, Chilpancingo. la primera ocasión interina, hace 20 y tantos años. Y después dos veces. 2 veces constitucional. Y eso me ha permitido vivir en el lugar del escenario donde se han presentado pues acontecimientos, ¿no? Y esto, sin duda, me colocó en darme cuenta de lo que se vive. Ahora, vivíamos mucho el problema político, el problema social. Estamos viviendo el problema que se llama inseguridad, delincuencia organizada. Entonces, como que el escenario cambió a lo que era el escenario de conflicto social, tomas de carreteras, toma de autopista, manifestaciones, quema de edificios, y de pronto nos fuimos al asunto de la delincuencia. ¿Y qué es lo que se enfrenta en Guerrero hoy? Y que pues a usted le ocupa muchísimo tiempo, seguramente le dedica pues todo Todos el los días tiempo. hay que dedicarle varias horas del día para el tema, o en reuniones, o en asuntos que tienen que ver finalmente con el tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? ¿Por qué ha habido tanto ruido con la violencia? Porque te decía los datos del 2012, que es el año, diríamos, más alto, que esperamos no llegar a él. 6.3 promedio contra 6 que llevamos. Pero ¿qué es lo que sucedió recientemente? Que mucho se fue a Acapulco. Y al irse a Acapulco ha hecho más ruido mediático. Porque está el reflector ahí, ¿no? Así es, y además Acapulco pues siempre es noticia, no es lo mismo que salga una nota que diga Tierra Caliente o que diga la zona norte o que diga la montaña a que diga Acapulco, la noticia corre más rápido. Ahora, se han hecho varias estrategias y yo creo que lo más importante es no claudicar, ¿no? Porque entonces pues sería así como pues entregar el Estado, ¿no? Así es. Pero lo han hecho suyo. Es decir, no se les ha entregado el Estado, pero lo han hecho suyo, gobernador. Y ha habido cambios de estrategia y yo creo que no se deben escatimar ni regatear los esfuerzos a nivel federal y a nivel estatal que se han hecho. Pero, ¿qué ha faltado, gobernador? Porque vemos que pues ahí están los 6 muertos diarios. Se ha hecho mucho. Yo me he preguntado, y también te lo comento a ti, ¿qué pasaría si no se hiciera todo lo que se ha hecho? No, pues estaríamos en un estado inhabitable. Entonces no podría nadie ir seguramente a Acapulco o a Zihuatanejo o estar en algún lugar turístico, que tenemos varios. Sería verdaderamente caótico. Yo creo que se ha hecho mucho, se está haciendo mucho. Hay mucha gente que está dedicada a enfrentar este problema. Este ya no es un problema de pobreza o no es un problema de marginación, es un problema de violencia contra la delincuencia organizada. Así de sencillo, ¿eh? Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que hace falta policías, yo creo que hace falta tecnología y yo creo que hace falta también, por supuesto, mucha participación ciudadana. Estas 3 cosas hacen falta. Las repito, policía, que casi no ha habido durante un tiempo, atendiendo a la crisis social, atendiendo el conflicto de Ingrid y Manuel, no hubo la atención para construir instituciones que se dedican al cuidado de la seguridad. Y entonces lo estamos viviendo hoy Todos los crudamente. esfuerzos se Y entonces el concentraban gobernador está para acá, para allá, para acá, para allá. Pero al final de cuentas ahí estamos y con una gran determinación. Entonces hace falta tener mejores policías, cuidar que los policías que están sean auténticos servidores públicos. Hace falta generar, por supuesto, mayor modernidad, construir cosas que tienen otros estados, los C4, las cámaras, la inteligencia, que la gente recupere la confianza al llamar al 066, todo eso, tener gente profesional, cosas que se están haciendo con la ayuda de la Federación y que si quieres también te las puedo ir comentando. ¿Qué más hace falta? Que la gente, que la ciudadanía participe más, que no tengamos temor a decir está pasando esto. La gente y tiene atenderlo. mucho miedo, la Sí, verdad. sí lo tiene. Mucho miedo. Usted sabe que yo adoro Acapulco, por ejemplo. Iba con mucha frecuencia, ahora menos, pero la gente lo comenta, ¿no? La gente
se quiere ir de ahí, tiene miedo de regresar a su casa después de trabajar, no saben si van a regresar, viven con mucho miedo y viven atemorizados y amenazados, gobernador. Sí, hay un problema muy serio. Bueno, el problema que se dio el domingo antepasado, ¿no? Por ejemplo, ya pasó una semana. Que se dio una crisis terrible, que se ha sido muy comentado. Sí hubo un problema, pero también hubo quien le metió la manita a empezar a correr fotografías, grabaciones que no eran del momento. Sí eran fotografías de otros tiempos, de 6, 7, 8 años pasados, pero al final de cuentas, de una balacera que se da pues entre delincuentes y Policía Federal, se hace una crisis que todas las personas sentían, creían, por lo que estaban conociendo en redes, que la balacera era generalizada y era solamente en un punto. Ahora, la gente estaba pidiendo toque de queda, por ejemplo. Es parte de esa desinformación y mala fe. También hay mala fe, ¿eh? También, por supuesto, que hay mala fe, hay que decirlo. Hay personas que, dentro del ocio, de la ociosidad, y dentro también del interés, seguramente, de que Acapulco se lastime más de lo que se le ha lastimado, pues decir que Acapulco es un lugar inhabitable, ¿no? Y también entra la coyuntura política, ¿no? Pasó esto, el gobernador dice esto, el gobernador dice esto, el gobernador no hace el otro. También entra la coyuntura política, porque hay que recordar, Adela, que al final de cuentas, el que yo haya ganado la elección como gobernador hizo que un partido político que gobernó los últimos años, Guerrero, y que Guerrero se conocía como una región del PRD, pues también trae consecuencias. Y del duelo electoral están pasando al ánimo de la venganza política. Y eso también ahí está, porque aparecen y aparecen frecuentemente, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces, gobernador? Yo sé que se han tomado medidas, se han anunciado medidas recientemente, estuvo el secretario de Gobernación ahí. Concretamente, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que seguir haciendo muchas cosas que se han determinado también últimamente. En la reciente visita del secretario de Gobernación se acordaron cosas importantes. La atención de los C4. ¿Qué son los C4? Dirán, ¿por qué hablan del C4? El C4 es donde están las cámaras, donde están las cientos de pantallas, en donde se acordó junto con la Defensa Nacional que los C4 que están en Chilpancingo, en Iguala y en Acapulco los va a trabajar el ejército. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay más confianza y seguramente habrá mejor cumplimiento en la tarea. No descalifico a quienes lo han hecho, pero que los que lo están haciendo, hay que retirarlos de ese lugar y hay que capacitarlos para quien llene los exámenes de confianza o los cubra, pueda volver a trabajar ahí cuando el ejército se retire. Porque el ejército no va a estar para siempre ahí, ni tampoco en Acapulco cuidando las calles siempre. El Estado tiene que hacerse responsable de los temas de seguridad. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo creo que hay que mejorar los policías, como te lo decía. Guerrero tiene que construir su propia policía. Va a haber un C5, ¿no? Va a haber un C5. ¿Qué quiere decir el C5? Es el jefe de los C4. O sea, es como el centro principal de los C4. Como el centro de operaciones. El centro de operaciones con la mayor inteligencia y la mayor... ¿Dónde va a estar? En Acapulco. En Acapulco. En Acapulco cuesta mucho dinero. Y esto lo tienen casi todos los estados del país. Guerrero no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene Guerrero? Porque nos dedicamos los últimos años al conflicto social y desatendimos estos temas. Ahora hay que atenderlos. Me toca a mí y lo tengo que hacer y hacerlo además bien. Tenemos que seguir en eso. Pero por supuesto, Guerrero no solamente es eso. Guerrero tiene un montón de asuntos turísticos, asuntos de carácter social, de obra pública, que se está haciendo inversiones en Zihuatanejo. O sea, estamos hablando de la parte muy dura. Pero es que todo lo eclipsa lo otro. Perdón, gobernador, yo sé que usted quiere que hablemos bien del Estado y que pasemos las notas buenas del Estado, que las tiene, yo no digo que no, pero lo eclipsa todo. Pero es muy duro reconocerlo, pero lo eclipsa todo. Pero no es lo todo, único ¿no? que hay, ¿eh? No es lo único que hay. Lo entiendo y me queda claro. Hay cosas buenas. Pero esto eclipsa cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasó? Yo sé que muy probablemente usted no quiere hablar de gobernadores anteriores ni administraciones anteriores, pero algo tuvo que haber pasado, gobernador, porque me dice, nos ocupamos o se ocuparon nada más de los asuntos sociales, pero esto no es reciente, ¿no? No, yo creo que también es resultado de que se fueron dejando las cosas. Y entonces de pronto al gobernador actual dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Resuélvalo. No lo puedo resolver porque no es un asunto de heroísmo individual. Yo no soy un héroe. Yo soy el gobernador, pero también necesito la colaboración de muchos, del gobierno federal, que la tenemos y debo de reconocerlo, y por supuesto de los propios guerrerenses. Entonces, el gobernador ¿qué esperaría actual... usted de los guerrerenses, por ejemplo, los que
pues no están dedicados. Que no bajemos la guardia, porque también en eso mi comentario va en este sentido. En Guerrero hay gente muy buena, Pues sí, hay no gente lo muy dudo. positiva, hay gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Indiscutiblemente, aunque esto sea muy trillado, hay mucho más buenos que los malos que andan por ahí causando daño. Y entonces, como hay mucho más buenos y buenas en el sentido moral, en el sentido que queremos hacer el bien, estoy convencido que tenemos que salir adelante, aunque esto suene como algo muy complicado. Pero qué grave muy sería. romántico, ¿no? O qué grave sería bajar la guardia, ¿eh? O que vieran al gobernador, que el gobernador tiene miedo o que el gobernador se anda escondiendo. El gobernador ni tiene miedo ni se anda escondiendo. El gobernador está. ¿No tiene miedo? puntual. Tengo mis preocupaciones por mi familia, por supuesto, pero en lo personal, así que digas miedo, no tengo. Digo, uno no es temerario, ni debiera ser temerario, pero pues todos ahí tienen miedo. No soy héroe, pero tampoco soy un hombre temeroso, ¿eh? Nunca lo he sido. Creo que ha sido una de las circunstancias que me han permitido caminar en tiempos difíciles. Y obviamente todo esto es producto de mi propia historia. Seguramente Sí, usted tú lo tiene sabes, muchos en el años. 2005 yo fui candidato, no gané las elecciones. Y en lugar de llorar, me dediqué a reconstruirme personalmente. Hoy soy gobernador en momentos más difíciles. En el 2005 no había el problema de la inseguridad y de violencia que hay hoy. Otros problemas eran en aquel entonces. Hoy me toca en un momento más complicado porque este es un tema que no se resuelve de la noche a la ¿Por qué mañana. quiso ser gobernador en este momento tan Pues al complicado? final Yo de me acuerdo cuentas- que se lo pregunté, se sacó la rifa del tigre. Pues usted, por supuesto, es de Chilpancingo, es un enamorado de su estado, pero en un momento tan difícil, cuando yo creo que debe sentir mucha impotencia y mucha frustración, ¿no, gobernador? Que no se ve lo que hace. En las mañanas siempre, al inicio del día, cuando se conocen todas las noticias y cómo empezamos, siempre como que hay que tomar decisiones de hacer cosas, de salir adelante y nunca dejarse agobiar por el pesimismo, porque entonces si yo me lleno de pesimismo ya no sirvo. Y el día que yo ya no sirva, pues por supuesto que seré el primero en pensar que ya no tengo nada que hacer en Guerrero. Pero yo creo que sí sirvo y debo de seguir sirviendo, porque lo que está pasando no es un asunto que yo produje, no lo llevé yo. Yo soy un guerrerense orgulloso, pero también muy consciente de lo que ha pasado y el momento que vivo. Y como tal, entonces, pongo los pies en la tierra todas las mañanas y entiendo que tengo que hacer lo mejor de mí en favor, pues, de mi trabajo, que no es un asunto nada sencillo. Y yo estoy absolutamente convencido que en los últimos años, pues, lo que hubo es que no se atendió el tema de la seguridad. O sea, están muy débiles las instituciones que se tendrían que dedicar o que se tienen que dedicar a la atención de la seguridad. Hay que fortalecerlas. A ver, ahora hablamos de eso, nada más déjeme preguntarle. ¿Qué le diría usted que no sirve para su puesto, para su cargo, para su trabajo? ¿En qué momento diría, pues yo no sirvo para esto, ya me voy? Cuando pierda el ánimo y cuando deje de hacer todo lo que yo creo que tengo que hacer todos los días. A pesar de que no se vean resultados. Tendrán que verse en algún momento, tendrán que verse. Pero yo creo que al final de cuentas esta lucha se sigue dando porque se han hecho cosas. Yo no me imagino cómo estaría el gobernador de Guerrero si no hubiéramos hecho todo lo que se ha hecho en los últimos meses. Pues sencillamente, yo te lo diría, seguramente yo no sería el gobernador. Ahora, ¿por qué siguen pasando cosas a pesar de que está el ejército en las calles, por ejemplo, en Acapulco? En Semana Santa hubo problemas y estaba, pues, el ejército ahí. ¿Por qué? Una de las cosas que te comentaba yo en un principio de este encuentro era que el problema es que la violencia se ha notado más en Acapulco. En Guerrero, pues, ha sido un estado con violencia, ¿no? Algún exgobernador hizo un libro que decía Guerrero sin violencia. Yo creo que fueron tiempos buenos y él hizo ese libro. Me refiero a don Alejandro Cervantes. La violencia se ha ido para Acapulco y se ha hecho, por supuesto, más fácil mediáticamente. Yo lo que creo es que las bandas delincuenciales son varias y entonces tienen una lucha permanente. Y entonces el Estado, en este caso el gobierno, tiene que estar pendiente de ver cómo hasta se atraviesa en medio para evitar estas confrontaciones entre las bandas delincuenciales. Ese es un asunto, la delincuencia.
la que compite en Acapulco, que vende droga, que extorsiona, que secuestra. El secuestro, por supuesto, es mucho menor que en otros tiempos. Y el otro asunto, Adela, lo que se da en la sierra, lo que se da en estas partes altas, que es la violencia que se genera por el cultivo de la marihuana y la amapola, que es otro tema muy amplio. Que usted se ha pronunciado a favor de que se estudie bien el tema y se legalice. Sí, así es. ¿No? Así es. ¿Cómo imagina usted esto? ¿Cómo sería? Bueno, ¿Cómo regularlo? es un tema que genera... Mira, sí, mucha controversia. Pero más que controversia, refleja mucha dificultad, porque yo no he conocido a nadie que me diga que estoy mal. O sea, nadie me ha dicho, estás loco, estás planteando una locura, o amaneciste mal, o otra cosa, ¿no? No, yo creo que el comentario ha sido bien recibido en el país. Ahora, no es un comentario fácil, es un comentario muy delicado por lo que lleva consigo. Pero dos temas, marihuana y amapola. Sí. La marihuana ya caminó el tema. Ya el presidente de la República mandó una iniciativa al Congreso de la Unión. No andaba yo tan mal. Para usos medicinales. Y nunca lo platiqué con el presidente de la República. ¿Con quién ha platicado de este tema? ¿El secretario de Gobernación, por ejemplo? Fíjate que no tampoco. Que no tampoco hemos platicado de cómo enfrentar los problemas, pero no hemos entrado a la ruta de que podría plantearse su legalización. Obviamente, subrayo, enmarco, insisto, que es para temas medicinales, no para cuestiones lúdicas. Entonces, el asunto de la marihuana ya está avanzando y está en manos del Congreso de la Unión. Así es. Nos vamos con el tema de la amapola. De la amapola. La amapola es un asunto mucho más grande. Que se usa, sí. Es un asunto que tiene otras particularidades, porque hasta en los efectos del consumo como droga lúdica tiene otros efectos mucho más contundentes que la propia marihuana. Ahora, ¿pero por qué usted le ha pensado que sería una buena idea? Por algo muy sencillo. Camino, es un Te voy a decir camino. por qué, de dónde sale mi idea. A ver. Que sea una manera de disminuir la violencia en la parte de Guerrero, que sí la produce. Cada vez que vemos, no, pues que se mataron en tal parte, que hubo tantos muertos, la mayoría, no todos, claro, sería irresponsable generalizar, pero la mayoría de los casos tienen que ver precisamente por la competencia de quién siembra y quién vende. Así está el asunto. Entonces, mi planteamiento va en el sentido de que si hay un control en la ruta medicinal, pues por supuesto se podría pensar, y no estaría yo descabellado en lo que estoy diciendo, que bajaría la violencia en estas zonas. Ahora, por ejemplo, ¿no? Uno de los dilemas que ahora se han estado sobre la mesa es, bueno, se permite, ha habido un aumento, ¿no?, en la dosis personal para consumo lúdico. ¿Y de dónde la van a sacar? ¿No? Cada quien puede tener 28 gramos, puede llevarlo consigo para consumo personal, etcétera. Y entonces, pues lo que uno se plantea es de dónde la van a sacar, a quién se la van a comprar, porque todo esto es ilegal. Claro. ¿No? Entonces, pues un poco sí, usted va en esta ruta también. Y lo que tú comentas precisamente es lo más complicado del tema, o sea, de dónde la van a sacar y quién la va a vender. Exacto, exacto. Mira, no es un asunto perfeccionado. Yo creo que hay que ponerle... Dedicarle... Yo no soy un experto en el tema, nunca lo he sido, y cuido mucho mis palabras porque cuando hablo hasta de los temas medicinales, no quiero incurrir en una barbaridad que muestre yo mi poco conocimiento de los temas, porque yo no soy médico, yo soy abogado y profesionalmente dedicado a las cuestiones públicas, políticas. Pero es un tema que tampoco requiere de ser tan docto, es un asunto también de sentido común. Tenemos que irle encontrando cómo podemos salir del gran problema que genera, y genera mucha violencia. La violencia, en el caso de Guerrero, las partes altas, la sierra, las montañas, y la violencia que genera también en el caso de Acapulco por la competencia también de esto. Ahora, el caso de Acapulco o el caso de otras regiones, pero especialmente Acapulco, ahí es el pleito de las bandas delincuenciales. Y estos pleitos, tarde que temprano, deberán ser vencidos, o temprano que tarde, ojalá, tendrán que ser vencidos por la fuerza del Estado. Ahora, por ejemplo, en la sierra, ¿saben dónde están, quiénes son? Y también en Acapulco, ¿no? Pues quiénes son, quiénes venden, quiénes extorsionan. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces si saben dónde están, quiénes son? Los mismos lugareños te lo dicen. Hay objetivos. Hay objetivos muy claros que tienen nombre en relación a lo que tú dices, y todos esos objetivos se han ido atacando. Te podría yo hacer una relación de mucha gente que se ha detenido,
Bueno, hay reacciones. Muchas veces cuando se detiene a alguien importante ha habido Viene la reacciones reacción. y las reacciones son balaceras, ataques, todo este tipo de cuestiones. Y podría yo decirte cuántos se han detenido. Sería muy largo y a lo mejor desviaríamos el sentido de esta entrevista. Pero por supuesto que se han hecho muchas cosas. Yo vuelvo a plantear qué pasaría si no se hiciera todo lo que se ha hecho. Hay objetivos, obviamente esos objetivos se tienen, pero muchas veces salen hasta el del control y de la operación de Guerrero. Bueno, pues es el caso de alguien que detienen en Los Cabos y que era Exactamente. uno de los principales operadores de Acapulco. Hace unos días Así es. solamente. Y eso tuvo una reacción, por supuesto, y seguramente las puede seguir teniendo. Lo de la carretera, por ejemplo. Lo de la carretera, el bloqueo. El bloqueo, sí. Entonces el bloqueo se da en circunstancias, diríamos, muy extrañas. ¿No son los transportistas? Son los transportistas, parte de los transportistas con quien, por supuesto, yo he hablado, he platicado. Algunos yo creo que obligados y algunos otros pues también les dijeron es que si tú vas al bloqueo seguramente vamos a tener más concesiones, vamos a tener mejores condiciones, algunas cosas, ¿no? Igual que las personas que vinieron de la sierra, que también les dijeron va a ir el médico que no está, va a ir el maestro que no llega, va a ir la máquina que va a abrir el camino, va a haber fertilizante rápido. Entonces les plantearon muchas cosas que no estaban en la posibilidad. Y entonces fue notable la participación de la delincuencia organizada en ese bloqueo. Es un bloqueo que duró 10 horas Sí. y que por más que se insistió que se retiraran, No, el diálogo no lo no, aceptaron. no fue posible. No fue posible. Es más, los planteamientos fue muy complicado siquiera obtenerlos. Señores, ¿qué plantean? ¿Qué ¿Qué quieren? desean? Estaban escondidos todos. Hicieron el bloqueo, se intentó tener el diálogo y era que venga el gobernador aquí donde estamos. Y el gobernador, por supuesto, que no debe actuar ni actuará en base a una presión de un bloqueo de la autopista. Ahora, usted tiene un buen equipo de trabajo, ¿no? Y ha hecho cambios ahora. Sí, hay un buen equipo, no es un equipo de principiantes ni tampoco de aventureros. Hay gente muy positiva, con una gran experiencia en el gobierno, un secretario general de gobierno que ha sido embajador, que ha sido secretario de Estado en gobiernos federales, Florencio embajador Salazar, en Colombia. Y trae, pues, responsable mucha del Puebla, información del Plan Puebla-Panamá, y varios de los secretarios, como el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Calona, que ha sido varias veces secretario, el secretario de Salud, nuevamente secretario, Carlos de la Peña. Hay un equipo de experiencia. No podía yo llegar a improvisar o que aprendan. Yo creo que conforme las cosas sean mejores, yo creo que, por supuesto, en los movimientos que tendría que haber normales en un gobierno, pues hay que darle oportunidad. El por fiscal. supuesto. El fiscal es un hombre con experiencia, a veces controvertido porque a veces sigue siendo como que su ánimo de abogado le vence y dice cosas como abogado, pero pues yo le digo que ya es fiscal, pero es un hombre que tiene, por supuesto, es un abogado reconocido, Muy prestigioso. reconocido, con prestigio y que sabe lo que hace. Y ahora ha cambiado a su secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad es un secretario que está ligado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un general que la propia Secretaría de la Defensa Nacional propuso. Es un hombre profesional y es un hombre responsable y es un hombre serio. ¿Y usted se siente cómodo trabajando con este equipo de trabajo? Sí, estoy cómodo, estoy cómodo. Internamente estoy bien, sé que es gente profesional, no estoy con gente que esté jugando, pero también muy consciente de la dificultad del día a día, ¿no? Hay problemas todos los días, hay que enfrentarlos y hay que exigirles mucho. Me dice, yo no llegué a improvisar. Usted tenía un plan de gobierno, pero supongo que tuvo que ser modificado y tiene que ser modificado todos los días, ¿no? Ante la coyuntura, ante la realidad cotidiana. El plan está hecho, ¿eh? Y es un buen plan. Sabemos perfectamente qué es lo que queremos en el turismo, en Iztapas y Guatanejo, en Acapulco, en la Costa Chica, en el Nuevo Acapulco, en el Acapulco Sur, lo que queremos en Taxco. Tenemos mucha claridad qué queremos hacer para el campo, con el mango, con el coco, qué queremos hacer con el café, que ha tenido un problema recientemente con la roya, que es un problema en el mundo. Cuando cae la roya casi destruye todo el café. Tenemos mucha claridad que somos un estado que produce maíz. El Estado tiene cosas buenas. Y harta marihuana. Mira, y harta amapola, ¿no? Minería. Yo creo que hay generaciones que se han dedicado a eso. Pues sí, hay familias que han vivido de eso. De eso, Pero te platico de la minería. O sea, hay un plan que tiene mucha claridad.
Tenemos la mina más importante en este momento del país, que produce oro. Es una inversión de 14,000 millones de pesos. Está en Guerrero. El turismo sigue siendo, por supuesto, un atractivo para, en este caso, en los puntos de Acapulco, Zihuatanejo, Taxco. Hemos tenido la más importante, el último invierno, estamos hablando de diciembre, enero, hemos tenido la mejor etapa en los últimos 10 años. O sea, Guerrero tiene problemas, pero también tiene cosas buenas. Tenemos en este momento la empresa mezcalera más importante del país. Tú dices, bueno, es que el mezcal contra el tequila. Bueno, pues es que al final de cuentas el tequila blanco es mezcal. Sí, está muy de moda el mezcal. Y es muy bueno el del mezcal que se está produciendo en Guerrero. Y es la mejor planta del país, la más grande, la más importante, que colinda casi con Morelos, pero está en Guerrero. La minera que te decía es muy importante, es una inversión canadiense. Las personas... la minería tiene muchas críticas, porque por cuestiones ambientales se generan las críticas, las inconformidades. Recientemente hubo un problema con la minera Media Luna. Afortunadamente intervenimos, se resolvió bien. Es la que tiene una inversión de 14,000 millones de pesos y está empezando a producir oro. Y toda esa ruta tiene oro. O sea, en Guerrero hay oro. Podemos ser la fuerza, si nos los propusiéramos o como lo deseamos, con los cuidados correspondientes, ser el estado que produzca más oro en el país. Tenemos cosas también en el campo que son muy buenas. Hay un plan, sí lo hay. El asunto es que, como tú lo dices, hemos tenido que dedicarlo mucho está un tiempo poco en paréntesis el plan, ¿no? A los asuntos de la violencia. Mal que bien, pues el Estado camina. Porque a veces pasa en Acapulco. Pero está un poco en paréntesis. Pero de pronto pasa en Chilapa, pero de pronto pasa en Tierra Caliente, o también nos pasa en Chilpancingo, como es el caso del bloqueo. Ahora, el caso Ayotzinapa es una herida abierta, lamentablemente todavía, y que difícilmente se ve que vaya a cerrar, ¿no? Y que vaya a cerrar bien. Es algo que está ahí, que duele mucho. No solamente puso el caso en la mira del mundo a nivel internacional, pero es algo que les duele mucho a todos y nos duele mucho a todos como mexicanos, ¿no, gobernador? Que es algo muy triste. Se hizo mal. Muy doloroso. Yo lo he dicho. Lo dije en Iguala en presencia del presidente de la República. Es una herida que difícilmente sanará si no se aplica el asunto con auténtica justicia. Esto es, hay que castigar a todos los que hayan tenido responsabilidad con una gran contundencia. Bueno, pero hay que saber quiénes fueron los responsables y para muchos la investigación no se ha hecho bien. Los responsables están a la vista, ¿eh? El asunto sigue siendo la gran incógnita, es qué sucedió con los 43, dónde están. Y yo creo que ese sigue siendo el gran dilema que en este momento es como la punta de lanza del caso. ¿Qué pasó con que si en Cocula, que si no en Cocula? Es que mientras no se sepa, pues va a seguir siendo un motivo, porque al final de cuentas los padres de familia, con justificada razón, quieren saber dónde quedaron los hijos. Y nosotros también lo queremos saber. Yo como guerrerense, claro que lo quiero conocer y lo quiero saber, y pugnaré siempre porque se haga justicia y que las personas que propiciaron esto sean quienes hayan sido de la delincuencia organizada, el que era el presidente municipal, sus cercanos del presidente municipal, por supuesto, se les condene contundentemente. ¿Qué pensó usted cuando se enteró? Usted era diputado, me dice. Era yo diputado. Cuando se entera de esto que pasa, yo me acuerdo que entrevisté en la mañana siguiente al presidente municipal, Abarca, y me hacía ahí una crónica y pues en ese momento se vivía como muy folclórica, ¿no? Por ahí deben de estar, etcétera. Me puse a bailar. ¿Qué pensó usted, gobernador? Bueno, me preocupé mucho. ¿Cómo me entero? Yo me entero porque el famoso equipo de fútbol de los Avispones, varios de ellos son mis conocidos, los técnicos. Y de pronto, estando yo en la Ciudad de México, que vine con mi esposa a dar un pésame de una amiga de mi esposa que había fallecido, recibí un mensaje en donde me decían que el camión donde iba a los Avispones había sufrido un accidente y que estaban heridos y que nadie les quería prestar atención. Y que me pedían que yo interviniera, siendo yo de Chilpancingo y amigo de ellos, para que fuera la policía y los atendiera. Le hablé a 2, 3 amigos que sentí que podían ayudar. Uno de ellos que tenía relación con la Cruz Roja, a un amigo mío,
en Chilpancingo. Le dije, oye, ¿por qué no les hablas a los de la Cruz Roja? Parece que tuvieron un accidente y que Necesitan puedan ayuda. ir. Porque varios de los que iban ahí eran amigos míos, especialmente el director técnico, un amigo de apellido Rentería, Pedro, con quien hemos sido amigos. Y que al otro día yo hablé con su esposa y hablé con la mamá del jovencito que falleció. Le pedí a un amigo mío que fuera, que se acercara. Así es como me entero en la noche. Y después me fui enterando de las noticias, que fueron muy graves, de cómo se dieron los acontecimientos. Pero pasaron los días y llegó el caso hasta la Cámara de Diputados. Yo era Que diputado. es cuando usted pide el Y desafuero. entonces todos estábamos muy pendientes de qué iba a pasar con el presidente municipal, porque observábamos una gran irresponsabilidad en sus declaraciones. Casi decía que no sabía nada. Y entonces, de pronto nos damos cuenta que en lugar de que pidiera licencia al Congreso, pide una licencia al Cabildo como si fuera 3 días de trabajo a algún lugar, o si se te tomara 3 días de descanso. De descanso, digamos. Y entonces lo primero que yo hice fue subirme a la tribuna y decir que eso era una burla y que le deberíamos de exigir que él presentara licencia al Congreso para que el Congreso iniciara su desafuero. Y ahí empezó, y de pronto él se desaparece y empieza toda la persecución a dónde encontrarlo. Hoy ya está en la cárcel, un hecho muy lamentable, pero también, sin duda, eso es punto de partida, lo que sucedió ahí en Iguala, para que las autoridades, del partido que sean, de donde vengan, siempre estén muy alertas en no contaminarse con la delincuencia. ¿Qué hubiera hecho organizada. usted siendo gobernador? ¿Qué hubiera hecho siendo gobernador? Yo creo que seguramente me hubiera ido inmediatamente para allá. Así de sencillo. Pero estando ahí, ¿hubiera renunciado, por ejemplo? ¿Hubiera presentado su renuncia? Es que, al final de cuentas, es un asunto muy complejo, cómo se da y cómo se desenvuelve. Al final de cuentas, tendría yo que decir, bueno, ¿qué hubiera yo hecho antes, no? Antes de eso. Claro, Tendría para que no ver llegar también a- los antecedentes para contestarte si yo siendo gobernador en ese momento hubiera renunciado o no. O sea, ¿qué tanto hubiera yo hecho para prevenir? Porque yo creo que es un asunto que al final de cuentas era una voz populi que estaba metido, ligado, en este caso, con la delincuencia. O sea, no había forma de que el gobernador no lo supiera. Era un asunto que se conocía. Voz populi, voz de ahí. Todos lo sabían. Voz del pueblo, voz de Dios. Pues sí, todos Así lo es. sabían. ¿Se superará eso? ¿Llegará a superarse este capítulo? Yo creo que tendrá que acomodarse en parte de la historia de Guerrero y del país como un acontecimiento trágico, doloroso, ofensivo, que nunca más debe volver a ocurrir. Creo que también mucho va a contar en qué va a terminar finalmente la investigación. O sea, el punto central es saber qué pasó, dónde están. ¿Quiénes fueron? Bueno, pues están en la cárcel. Una gran cantidad de personas que eran policías, ¿no? Delincuentes, el expresidente municipal. Ahora, ¿dónde están? ¿Realmente qué sucedió? Eso, como ya lo hemos platicado anteriormente, sigue siendo la gran incógnita. Pero, pues al final de cuentas, la historia y el tiempo tendrá que ir acomodando las cosas, pero no se va a olvidar. Sí, no, Ese es un no se va a asunto, olvidar. no se va a olvidar. ¿Usted ha hablado con los padres de los jóvenes desaparecidos? Con algunos, no con muchos. Este ha sido un asunto que fundamentalmente se ha tratado en la federación, poco en el Estado. Pero he platicado con algunos de los padres, sí he platicado con algunos de ellos. ¿Qué le dicen, gobernador? ¿Siguen ahí ellos? Siguen en la impactados, normales? ellos siguen impactados por el acontecimiento, siguen impactados, no solamente con los padres de jóvenes de Otzinapa, sino con las personas como el caso de Roberta, que es la mamá del niño que falleció en Los Avispones, en que era Los un niño Avispones. futbolista que, por cierto, muy hábil, era un jovencito, ¿no? Pues por supuesto causó un gran impacto cómo se dieron las cosas, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil que las cosas se acomoden. Es un golpazo emocional que no es fácil acomodar. La ley de la vida dice, primero se van los mayores Sí, y después sí, los sí, es menores. brutal, es brutal. Y que se vayan los menores y en las condiciones como se van, si es que se fueron, porque yo tampoco me atrevo a venir a asegurar que ellos al final de cuentas ya no los van a encontrar. Yo creo que yo haría todo por encontrarlos y ojalá los encontraran vivos. Pero conforme pase el tiempo también es un asunto más complicado. Y se ve cada vez más difícil que eso pueda Así ocurrir, es. ¿no? Por eso la gran incógnita, ¿dónde están?
Ahora, ¿qué se tendría que hacer para cosas como estas no ocurran? Porque también de pronto hemos hablado de las normales. Yo he tenido aquí al exsecretario, por ejemplo, de Educación Pública, al secretario actual de Educación Pública, y se sabe que las normales pues están aproblemadas, por decir de alguna manera. ¿Ese es un problema en Guerrero? Bueno, el caso concreto de la normal de Yotzinapa es un asunto que yo no lo veo como problema. Yo creo que hay que prestarle atención. Hay que prestarle mucha atención y hay que ver que los jóvenes que estén ahí estudien más y se dediquen menos a problemas como este. O sea, porque al final de cuentas también hay una incógnita. ¿Quién llevó a los jóvenes a Iguala? ¿Cuál es el motivo para haber ido a Iguala? Y eso también está todavía en una gran incógnita. Entonces yo no lo vería como un problema, porque al final de cuentas una casa de estudios no es un problema. Puede ser una solución. Y yo creo que más que, es una solución. Más que buscarle, ves que verlo como un problema, yo trato de entender a los jóvenes. Y es una normal en donde estudian jóvenes humildes a los que hay que ayudar y a los que hay que apoyar, porque son guerrerenses, son hijos de guerrerenses. A lo que yo me refiero es, ¿se les ha dado el apoyo sí, yo que creo se que requiere? ¿Se les ha dado una solución real a este Yo creo que se les ha apoyado, problemas? pero no lo suficiente. Okay. Yo creo que hay que ayudarlos más y hay que tratar, junto con los liderazgos que nacen y se van, porque no siempre están ahí, hay que tratar de orientar mejor su actividad. Así lo veo. Ahora, me dice que pues, usted ha recibido un apoyo importante de la Federación. ¿Cómo son los acuerdos de seguridad, estas reuniones de seguridad? Es decir, pues nadie conoce mejor que ustedes los problemas que viven todos los días. Entonces, un poco eso es porque hay reuniones de seguridad y cambian de estrategia y hay nuevas ideas, etcétera. Y al otro día las noticias siguen siendo un poco las mismas. No que sea mágico esto, pero bueno, pues pasa el tiempo y sigue siendo un poco lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en estas reuniones de seguridad? ¿Qué pasa? Bueno, hay acuerdos. Hay cruces de información, hay acuerdos. Hay información, el gobierno federal tiene mucha información, hay muchos puntos que se colocan para tratar de hacer cosas nuevas, como te cito un ejemplo, el C4, el C5, el tener un vocero único. Se han ido haciendo más cosas de las que se tenían programadas a hacer. Ahora, no solamente hay reuniones en Guerrero, en varias ocasiones sí, claro. He venido yo a reuniones con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la Procuradora. Esto es permanente. Es de permanente. todo el Lo tiempo. mismo puedo venir 2 veces a la semana, que puede haber llamadas telefónicas 5 veces a la semana para el tema, y también ir encontrando algunas otras cosas, ¿no? Te cito un ejemplo, el operativo Chilapa, en donde había habido ahí pues demasiados enfrentamientos entre bandas delincuenciales y había varios homicidios dolosos, ¿no? Entre ellos una niña, y entonces de pronto estábamos en un escenario que el punto central de Guerrero era Chilapa. Entonces se hizo un operativo que duró varios días, se metió el ejército, se metió la Marina, se metió la Policía Federal, y diríamos que en este momento, después de ese operativo, las cosas están en paz. Sí, puede haber problemas, gracias, sí, porque... puede haber problemas, pero disminuyó indiscutiblemente el número de homicidios. Se puede decir que en este momento no ha habido homicidios en Chilapa. Se ha cargado a veces a Acapulco, a veces se va a Chilpancingo, a veces se va a Tierra Caliente, pero en Chilapa en este momento ya no tenemos el problema que teníamos. O sea, se van haciendo cosas que van enfrentando el problema. Resuelven un poco una, pero entonces... Así, y de pronto aparece en otro lado. El problema de Guerrero en este momento, Adela, que sucedía es que era el problema político con los maestros, con los jóvenes, con los 43. O sea, era permanentemente el conflicto. Hoy el problema de Guerrero se llama violencia, delincuencia organizada. Más lo otro. Más lo otro que no otro, termina, porque ¿no? también decirte que ya se terminó sería Sí, no, temerario de mi Ahora, parte. ¿Y la delincuencia organizada es consecuencia de esta pobreza lacerante en la que ha vivido el Estado? Sí, porque es donde buena medida. han encontrado un campo más fácil para meterse, ¿no? No es lo mismo a un joven de Monterrey que un joven guerrerense que está humilde. Son realidades completamente Así distintas. es. A propósito de jóvenes, estaba yo leyendo una nota
en donde se reportaba que en las mismas escuelas chavitos les cobraban derecho de piso a los compañeros de clase. No, yo creo que es un bullying, ¿no? Usted, no lo sé. No, yo creo que no. decían que como pues veían que sus papás hacían lo mismo, pues ellos estaban haciendo lo mismo. Pues digo, tampoco suena tan descabellado cuando pues eso es lo que ven y lo que viven y lo que están viendo todo el tiempo. Yo creo que hay malos ejemplos, sin duda. Y luego los ejemplos, pues se ven como buenos. Pero no creo que sea el caso, ¿no? Te cito una acción importante. En Acapulco cundió la crisis en las escuelas. Por la inseguridad, no están Cerraron amenazando. escuelas. Las empezaron a cerrar y en este momento todas trabajan y hay un operativo que cuida 155 escuelas. Esa es solamente una acción. Y te podría decir otras más. Pero no alcanza la gente para cuidar. No, digo, Es que el problema es ese es serio. el problema es muy Pero hay serio, cosas. ¿no? Ya no hay un problema en las escuelas. Las escuelas funcionan porque hay un operativo en las puertas de las escuelas que tiene un elemento de la Defensa Nacional, uno de la Marina o de la Policía Federal, y entonces en la puerta se cuidan las escuelas. De ese tamaño está el problema, pero ahí están. Sería muy grave que hoy se conociera que las escuelas de pronto pues no trabajan o cierran porque el problema de delincuencia ya se metió de lleno, se cuidan. Ocurrió y se paró. unos días y Ya está se parado. detuvo. Así es. ¿Cómo reacciona usted, gobernador, con cada noticia que le dan? Es decir, lo del domingo, el enfrentamiento, ¿cómo lo recibe usted? Y luego lo otro, y escuelas cerradas, y están pidiendo toque de queda. O sea, yo sé que no cabe la desesperación, ¿no? Pero pues supongo que habrá mucha impotencia, porque pues no. Parece cosas. que por más que se hace, no se puede. Dos cosas te diría. Primero, algo que acabas de decir, no desesperarse. Y segundo, tener muy claro que solito yo, no voy a poder hacer las cosas. Necesito recurrir y tener ayuda. Y entonces lo primero que hago es acomodarme. ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo cómo le entramos, cómo ayudamos? Dependiendo del caso que sea. Pero también, por supuesto, sin desesperarme. Porque si la desesperación me entra, entonces vuelvo a lo que te decía en un principio. Entonces a lo mejor ya no sirvo. ¿Cuántos hijos tiene usted, gobernador? Tengo 2 hijos. 2 hijos. ¿Y viven en el Estado? ¿O estudian fuera? ¿O que no sé qué edades sí, tengan? viven en el Estado y fuera del Estado. Ya. Pero por supuesto que permanentemente les insisto que no deben vivir en el Estado. Sí les insiste. Sí, permanente, es un tema permanente. En casa, en su familia. En casa siempre. Su mujer, pues sí ha de estar muy seriamente preocupada. Mi esposa trabaja mucho. Ella es una persona que tiene una gran vocación social. Trabaja mucho, pero el tema de los hijos es permanente y mi preocupación de ellos es permanente. ¿Y ellos qué? ¿Se quieren quedar? Entienden, poco a poco van entendiendo las cosas. Y yo creo que finalmente tendrán que hacer algo fuera del Estado. Ahora, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? ¿Qué va a ser en los próximos días? Vamos a esperar que... Todos los días tengo cosas que hacer, ¿eh? Mira, como hoy vengo de Zihuatanejo. Que hice en Zihuatanejo, me reuní con una gran cantidad de personas, entregamos escrituras, me reuní con pescadores, con estas personas que se dedican a sacar la almeja, el ostión. Hay veda, entonces sí. entregamos una serie de apoyos que se dan cuando hay veda. Estuvimos en un evento de inauguración de los médicos que se llaman de colposcopía, que se dedica a este asunto de detectar el cáncer, que se realizó en Zihuatanejo. Siempre tengo una agenda de cosas que se proyectan para trabajar, diríamos, en una ruta correcta, en una ruta moralmente correcta y política correcta. Y como si hubiese un escenario normal. Pero siempre le acomodo tiempo para atender lo que sé que puede suceder. O sea, son dos vías paralelas. ¿Sí? Mañana, por decir algo, voy a Campeche porque hay una reunión nacional sobre protección civil. Es muy importante. Regreso a Acapulco inmediatamente mañana para tener una reunión sobre el tema que está muy latente, que es sobre el nuevo sistema penal acusatorio, que Guerrero entrará en junio en operar, y mañana tenemos una reunión con los que son los responsables a nivel nacional, con la doctora Fromo, revisamos cómo vamos. El sábado estoy en Chilpancingo, tengo una gira, y el domingo seguramente en Chilpancingo, en Acapulco, otra gira. Trabajo
todos los días. Yo sé No que tengo usted es un día- profesional de carrera y es, la gente se expresa de usted y habla de usted como un hombre serio y un político serio y dedicado. Gracias. A lo que voy es, pues yo creo que Pero siempre estoy alerta. buena parte del tiempo pues está Pero en siempre estoy estos alerta. asuntos, ¿no? Siempre estoy alerta. Porque sé, 24/7. estoy consciente de que en cualquier momento puede haber un problema. Y puede haber un problema entre las policías comunitarias, entre los jóvenes de Ayotzinapa, con los maestros de la CT que se oponen a la evaluación, y puede haber un problema, y grande, con la delincuencia organizada. ¿Cuándo podremos ver algo de que digamos, bueno, hay una disminución, ya se nota algo? Esa es gobernador? una pregunta que te agradezco mucho, porque hace unos días estuve con Carlos. Carlos Loré de Mola y me hizo esta pregunta y hablamos de Qué un poco año. creativos Y de somos, pronto pues me empezaron a tundir, porque decían, ¿cómo que en un año? Yo le digo, te quiero decir algo, me quedé chiquito, me quedé Ah, que corto. la gente, O sea, me quedé claro, corto porque, mira, todo lo que se tiene que hacer es poco a poco. A ver, tenemos que contratar nuevos policías, tenemos que certificar a los policías, tienen que hacer sus exámenes de confianza, tenemos que arreglar los C4s, tenemos que llevar inteligencia. ¿A qué me refiero con llevar inteligencia? Que no solamente tenemos que estar esperando que nos avisen que hay un enfrentamiento y que hay homicidios dolosos. Tenemos que advertir qué puede pasar, como en cualquier parte del mundo. Adelantarse. Sí. Y eso no se va a hacer ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Y entonces, quien me escuchó y dije que un año, yo creo que me quedé corto, pero tampoco puedo ser tan suavecito o tan comodino en decir, no le pongo fecha. Yo creo que en un año tendrá que empezarse a sentir mejorías importantes. Aunque sea un poco. Claro. Ahora, usted me dice que no es un gobernador que se esconde. Anda por ahí, platica con la gente. Soy un ciudadano normal. ¿Qué le dicen? ¿Qué le pide? Por ejemplo, pues se preocupa la gente. En Acapulco. La ¿no? gente está preocupada y yo soy el primero en entenderlo. Gente chambeadora que quiere... La ¿no? gente dice, que- estoy preocupado, mira, me quieren extorsionar, me llamaron por Y teléfono. no hay mucha chamba porque... Y luego, pues pues ya no, la gente se presiona, sienten que el asunto va a ser muy negativo siempre, pero al final de cuentas hay una gran respuesta con el turismo, especialmente con Acapulco. Mira, de Zihuatanejo no me ocupo de una manera así que yo dijera, estoy muy preocupado porque ahí hay turismo internacional. Zihuatanejo es una maravilla, ¿De dónde es el turismo? principalmente de Canadá y de Estados Unidos. De Acapulco, el turismo de fin de semana es muy leal. Bueno, este fin de semana que acaba de somos, concluir, pues, los locales, ¿no? así es que estamos cerca, estamos a 3 horas en carro, y eso hace que los ciudadanos que viven en esta gran metrópoli o en mega ciudad, pues vayan a Acapulco. Menos, ¿no, gobernador? La tuvimos- verdad, menos. Sí, sí, La verdad. pero no es malo. Tuvimos una ocupación el fin de semana del 78% en el Acapulco tradicional. Es muy bueno. Y es un fin de semana común, normal. No es un puente así generoso. Entonces, hay familias que visitan. Por supuesto, también hay voces desde Acapulco que dicen, estamos en casi en una tragedia que estamos terminando todos. Yo no lo veo así. Yo creo que hay un problema y entre todos, por supuesto, con la determinación del gobernador de Guerrero, consciente del problema, tenemos que seguir adelante. ¿Cuándo volvemos a platicar así largo donde ya podamos hablar de algo que esté pasando? Yo también quiero hablar bien, ¿eh? Créame que yo también quiero hablar bien y quiero dar noticias alentadoras y buenas noticias del Estado. Yo insisto, pobre Guerrero, pobre Acapulco, que es un paraíso, la verdad es un paraíso. Lo que te decía de Chicago, ¿no? Creo que te lo dije antes de que Sí, entráramos. sí, Fui a Chicago y me decían, ¿qué tiene de nuevo Acapulco? Y le dije, bueno, traigo aquí una lista de qué cosas nuevas tiene inversiones, proyectos, nuevos hoteles, los hay, claro. Le dije, pero Acapulco tiene algo, siempre es excepcional. Sí, es Y excepcional. todos tienen una historia, siempre con Acapulco. Historias buenas, agradables, románticas. Queremos Es seguir espectacular. contando esas y teniendo Pues esas. ojalá nos volvamos a ver pronto y Muy platicamos pronto, de cosas yo la buenas. verdad Mejores, tengo que Porque yo reconocer insisto, que usted siempre Guerrero está dispuesto, tiene cosas disponible. No, si no lo Sí las dudamos, pues. Y gente buena, gente de trabajo. La inmensa mayoría. Y tienen todos- un perfil muy característico, ¿no? Los guerrerenses, pues. Son guerreros, pues sí, ¿no? Pues nacimos en una tierra muy especial, ¿no? Además que ha sido escenario de muchas luchas. Y todo eso, por supuesto, lo tenemos presente. Somos un Estado que fácilmente
fácilmente entra al conflicto, porque históricamente así hemos sido. Alguien me decía hace algún tiempo, dice, en Guerrero es muy fácil que nos pongamos los guantes, el problema es cómo nos los quitamos. Pero mira, la historia de Guerrero está ubicada en varias etapas. Cuando el PRI era hegemónico, que era el principal, los que gobernaban el Estado siempre estaban enfrentando a los que ya no gobernaban el Estado, que eran priistas. Y eso ocasionó una gran cantidad de retiros de gobernadores. Después de eso, cuando el PRI deja de ser hegemónico, que ya la participación política se hace más amplia, entra la competencia especialmente con el PRD, que ha sido un estado que ha gobernado Guerrero. Y entonces es la competencia, el señalamiento, la crítica, ¿no? Pero después entran los conflictos sociales. Entran los conflictos sociales los que van erosionando las figuras de los mandatos de los gobernadores. Ahora, el problema que tiene el gobierno, el gobernador, la autoridad federal, la autoridad municipal, se llama violencia, delincuencia organizada. ¿Qué pasa con los taxistas? Rapidísimo, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, los taxistas, especialmente en Chilpancingo, fueron condicionados y algunos también pues le entraron al problema pensando que era un acto de buena fe. Conforme se fueron enterando del tamaño del problema, se fueron retirando. Los taxistas son gente buena, son gente de trabajo. Puede haber uno que otro que no están haciendo las cosas dentro de la ley. Por supuesto, cada quien en su momento tendrá que enfrentar sus responsabilidades. Pero el propio transporte en Guerrero son gente noble y por supuesto es un medio de vivir. Así como en Guerrero hay turismo, pues también hay mucho transporte y el transporte es una actividad importante en Guerrero. Pues sí. Yo le deseo mucha suerte, Muchas de gracias. verdad, gobernador, le deseo mucha suerte, que le vaya bien al Estado y pues todas estas estrategias que son, insisto, son ideas, ¿no?, que se han ido poniendo sobre la mesa y se han puesto en marcha, pues que resulten y que den muy buenos resultados. Muchas le agradezco gracias. y le agradezco siempre su generosidad en su tiempo, su disposición para hablar con nosotros. Y sí es realista, ¿verdad?, de lo que está pasando. Leía yo una columna que decía, pues si fuera todo asunto de las redes sociales, bastaría con cerrar las redes sociales. Pero bueno, pues es realista, lamentablemente detrás de cada número hay un muerto, y eso pues ya no se puede seguir viviendo así, ¿no? No se debe seguir las cosas tienen viviendo que así. mejorar, hay que hacer muchas cosas, determinación, ayuda, y el gobierno federal, por supuesto, ha ayudado y ha ayudado bien. El presidente de la República siempre muy pendiente, siempre que me dice, Héctor, ¿cómo están las cosas? Siempre está atento de Guerrero, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa. Yo debo reconocerlo públicamente. Si yo no tuviera, pero no Héctor Astudillo, cualquiera que fuera gobernador, si no tuviera el apoyo de la Federación, sería muy complicado. Rápido, el año que entra, el tianguis turístico en Acapulco. Ah, sí, maravilloso. ¿Estás seguro? Ah, pero por supuesto. Tenemos vocación e historia turística Yo originalmente. lo sé, pero el tianguis los era de empresarios Acapulco. como que mucho no les gustó. Es que hay intereses también en el turismo, ¿no? Pero por supuesto Guerrero tiene la infraestructura para recibirlos, para atenderlos y para hacer un tianguis de primera. Y lo vamos a hacer así. Y la Ya lo seguridad verás. también. Y la seguridad también, que yo creo que este año va a ser un buen tiempo para prepararnos. Por eso hablamos del año. Yo espero que en ese tiempo del tianguis sea un buen tiempo para hablar de cosas y avances importantes. Pues nos veremos por ahí. Gracias, Muchísimas gobernador. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo lo espero el próximo jueves en una emisión más de La Entrevista por Adela. Gracias y hasta siempre.